Pues muchas gracias por asistir tan asiduamente a estos conversatorios, a estos diálogos, ¿no? Queremos, pues en esta edición, la edición de hoy, hablar sobre los modelos de desarrollo y políticas públicas, lo cual nos va a llevar y conducir, ¿no?, el maestro Alfonso Guillermo Bravo y Mier, que es padre, abuelo, también es viudo, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, tiene una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por la Universidad de la Defensa en Washington, tiene un máster en Marketing de la Universidad de Georgetown, es maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chile, ha sido diputado federal, director general de Innovación Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Programación y Presupuestos en CONALEP y director general del gobierno en Toluca. Creo que viene mucho más que cualificado. Personalmente, desde el mundo del trabajo, la verdad es que es un gusto tenerlo con nosotros, ¿no? Porque este tipo de personalidades y de gente con tanta experiencia y conocimiento son valiosísimas para todo nuestro saber y andar. Y sin más preámbulo, tratando de apoyar en lo que se pueda, aquí lo dejamos la palabra a Alfonso Bravo. No sé si necesite que le ayudemos con algo de la presentación o así. Así vamos a estar bien, gracias. Excelente. Muchas gracias, maestro. Espero saber hacerlo. Muy buenas tardes a todos ustedes. El tema no es sencillo, ¿eh? Cuando me lo pidieron, tuve que reflexionar seriamente sobre algunos temas importantes. Sobre el tema, fundamentalmente el tema del desarrollo. Ya ustedes ya han tenido un contexto amplio al haber viajado sobre la doctrina social de la Iglesia. Y esos 4 principales puntos, ¿no? El tema de la dignidad de la persona, el tema de la solidaridad, el tema de la subsidiariedad, y finalmente el tema central, el que le da el nudo a estos temas, que es el tema del bien común. Y sin hacer regresión a lo que ustedes ya han visto anteriormente, volvería yo a la definición clara del bien común. El bien común es el conjunto de condiciones que permiten el desarrollo pleno de la persona. Y aquí que la simple definición nos está marcando o ya nos está metiendo directamente en el tema del desarrollo. Conjunto de condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones o ese conjunto de condiciones que requiere la persona para ser plenamente persona, desarrollarse plenamente como persona? La primera pregunta que uno se hace me remite al Evangelio. Cuando el Señor nos dice de una manera muy contundente y muy clara, dice: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y entonces uno brinca, y brinca grandote, porque eso de ser perfecto como mi Padre es perfecto, pues me remita, ahí a poco lo que me están pidiendo es que yo sea perfecto como Dios. Y no.
no es para dar tantos brincos, y sí es para preocuparnos bastante. Dice, sé perfecto como persona, como Dios es perfecto como Dios. Entonces, al hablar del conjunto de condiciones que permiten el pleno desarrollo de la persona, es decir, que la llevan a desarrollarse plenamente como ser humano, ya nos metieron en un pequeño problema, conjunto de condiciones. Y la segunda palabra, esas condiciones marcan una palabrita, el desarrollo. Es decir, necesitamos una gran cantidad de cosas para podernos desarrollar como personas. Voy a empezar primero por un pequeño ejemplo, a ver si lo entendemos. Cuando nosotros somos pero muy pequeños, es decir, cuando nuestros padres nos empezaron y nos gestaron, pues vivimos durante un lapso de tiempo en el vientre de nuestra madre. Unos, la mayoría, dicen que 9 meses, y otros dicen que 7, y no hagan interpretaciones de un modo o de otro, simple y sencillamente piensan que llevamos un lapso de tiempo dentro del seno de nuestra madre. La primera pregunta que uno se hace en estos tiempos en que está tan cuestionada la vida humana es, ¿y por qué duramos 9 meses en el seno de nuestra madre? Una pregunta sencillita. Vas a vivir 9 meses en el seno de mamá. Y bueno, vas a vivir 9 meses en el seno de mamá por una sencillísima razón. Porque es el tiempo en que las personas tardan en lograr la madurez de la mayoría de sus órganos o alcanzan el pleno desarrollo de sus órganos en ese momento para poder enfrentar de una manera más clara, más sencilla, más grande, el tema de su subsistencia fuera del seno materno. Es decir, su subsistencia en el mundo exterior. Sin meterme ahorita en la discusión sobre el tema del derecho a la vida y el aborto, simple y sencillamente quiero que quede muy claro. Esos 9 meses fueron el tiempo que necesitamos para desarrollarnos de tal manera que pudiéramos vivir en el mundo externo. Y luego, ya cuando salimos de esa burbuja donde nos tenían cuidándonos para que desarrollásemos una plenitud de capacidades, todavía viene otro pequeño lapso. Un lapso que es a veces demasiado largo. Nuestra mamá, primero, en la mayor parte de los casos, en la medida de lo que es posible, nos da de comer de sí misma. Nos va alimentando. ¿Para qué? Para que vayamos adquiriendo una fortaleza. Y conforme vamos logrando asimilar esa nutrición y nos vamos fortaleciendo,
entonces nuestra mamá nos empieza a dar un conjunto de comidas que ya no son de ella, sino que vienen de fuera. La papilla, las diferentes frutas, verduras, etcétera, que nos empiezan a dar para que sigamos creciendo y fortaleciendo. Durante ese tiempo pueden suceder algunas cosas. Por ejemplo, nuestra mamá puede ser muy cuidadosa con nosotros, muy cuidadosa, y quiere vernos como princesas o como príncipes. Y nos viste con nuestras mejores ropas y nuestras mejores galas, y nos presume ante todo mundo, y llega la hora de la comida, y mamá empieza a comer, y yo trato de agarrar la cuchara, y mi mamá dice, no, no, porque te vas a poner del asco, vas a ser un mugroso, y cuando alguien me vea, va a decir, qué mamá más cochina, mira cómo está cochino este pequeño. Entonces, hay que seguirle dando de comer en la boquita. El desgraciado tiene 40 años y la mamá le sigue dando de comer en la boca porque se le pasó de subsidio, se le pasó de apoyo. Es una primera imagen, pero como la imagen de la comida, tenemos la imagen de la ropa y tenemos la imagen de muchísimas cosas en las que vamos adquiriendo experiencias, pero a veces nos van limitando las experiencias. Yo conozco baquetones de más de 40 años a los que la mamá o la esposa todavía les tiene que hacer el nudo de la corbata. ¿Por qué? Porque nunca las dejaron y nunca aprendieron a hacer las cosas por sí mismos. Pero empezamos a descubrir aquí un pequeño detalle que quiere decir que las personas, en la medida en que van creciendo, se van desarrollando. Es decir, van adquiriendo características que les permiten que las potencialidades que tienen, es decir, esas capacidades, puedan utilizar más y de mejor manera. Entonces, nos empezamos a entopar aquí en esta pequeña parte con esa partecita tan interesante que se llama desarrollo. Que desarrollo quiere decir poder usar a plenitud la totalidad de mis capacidades. En la medida que tú desarrollas la potencialidad de las cosas que tienes, te haces más y mejor. Lo vamos a poner en el ejemplo de, en la medida en que ejercitas tus músculos, te fortaleces. En la medida en que corres, puedes correr más tiempo. En la medida en que lees, puedes leer no solo más, sino más rápido. En la medida en que te manejas a través de la escuela, de los estudios, del trato con otras personas, adquieres nuevas experiencias que te van a permitiendo o logrando impulsar hacerte mejor. Entonces, la primera pregunta a nosotros mismos es esa, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es la capacidad de poder aprovechar al máximo todas nuestras capacidades. Menuda pregunta para quienes se preguntan qué desarrollo buscamos y cómo vamos en el camino del desarrollo. Hay un papa santo, Pablo VI, que escribió una encíclica primorosa
No sé si ustedes la han leído, pero es primorosa. Se llama Populorum Progressio. Traducida al castellano muy vulgar y corriente, quiere decir el desarrollo de los pueblos. Chin, ya volvimos a pescar un papa metido en temas controversiales de política. El desarrollo de los pueblos. Ese papa, que es tan, bueno, por lo menos para mí es muy querido, decía una cosa muy importante, se las voy a leer, porque creo que esto es lo importante, dice. El desarrollo no se reduce simplemente al crecimiento económico. Para ser integral, debe promover a todos los hombres y a todo hombre. Con gran exactitud ha subrayado un eminente experto, nosotros no aceptamos la separación de la economía del humano, el desarrollo de las civilizaciones en las que está inscrito. Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada agrupación de hombres, hasta la humanidad entera. Carambas, ya nos metió en una gran bronca, porque ahora entendemos claramente que el desarrollo no es tu prosperidad económica, sino que el desarrollo incluye tu prosperidad como persona, como ser humano. Pero hay un pequeño detalle. El ser humano se define por una condición fundamental. Decía Aristóteles, el ser humano es un animal político. Son politicón, decía Aristóteles. Nosotros que le tenemos miedo a la política, le decimos un mal social. Pero Aristóteles los definía como un ser político. Ahorita regreso al tema de lo político, porque un día un obispo que yo quería mucho, Monseñor Genaro Alamilla, al plantearle una serie de problemas, me dijo, mira, Alfonso, el hombre se define como un animal político. Y si le quitas lo político, lo dejas justamente en su única dimensión. Es decir, si le quitamos nuestra característica de vivir dentro de una sociedad, si lo convertimos solo en un proceso fuera de nuestra relación con los demás, simple y sencillamente nos animalizamos. Carlos Marx entendió a Feuerbach. Feuerbach es un filósofo materialista y entiende al hombre y dice, la verdad es que el hombre como individuo no debe de existir. No importa que el hombre sufra, lo que debe de avanzar es la humanidad. Es como imaginarse ustedes así utópicamente, que un fulano un día se para en un estrado y dice, yo como presidente de la República le voy a consultar al pueblo si tenemos que tener una cervecería.
Y entonces hago mi definición y a mano alzada defino y digo, el pueblo ha definido que no necesitamos una cervecería. Porque al final de cuentas, el pueblo soy yo. Yo soy la encarnación del pueblo y el pueblo se orienta bajo mi propio criterio. Pero a lo mejor el ejemplo está muy mal dado. Acaba de pasar la Navidad, ¿verdad? Y aunque estamos en época de pandemia, ustedes recordarán que normalmente entre Navidad y el Año Nuevo acostumbramos a cenar un pavo. ¿Sí lo ubican ustedes? Carlos Marx pensaba que el hombre era pleno en su desarrollo cuando alcanzaba la mayor cantidad de bienes posibles para su propia subsistencia. Es decir, si tenías dónde comer, si tenías dónde vivir y si te podías reproducir, no necesitabas nada más para ser plenamente hombre y para ser plenamente feliz. Claro, esto es real. Imagínense ustedes un pavo, sobre todo de las épocas anteriores, cuando por las calles de las ciudades bajaban los campesinos con sus pípilas, los iban arreando y pasaban al lado de las casas y las familias salían a escoger el pavo que iban a engordar durante esos días para la Navidad o para el Año Nuevo. Se escogía el pípila. Luego se le metía en un corralito que se le hacía específicamente y se le daba su comida, su agua, su techito en el cual estuviera cubierto para que no le cayera ni la lluvia ni el sereno, limpio el lugar. Yo diría hasta confortable. Lo único que no entendía el pavo es que le iba a llegar la Nochebuena. Porque si reducimos la felicidad del hombre a la satisfacción de esas cosas, finalmente lo que estamos destruyendo en plenitud de sí es a la propia persona y su propio quehacer. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para muchas otras cosas. Decía este Papa, Paulo VI, una cosa muy importante. Dice, tomando parte la Iglesia en las mejores aspiraciones de los hombres y sufriendo no verlas satisfechas, desea ayudarles a conseguir su pleno desarrollo. Y esto precisamente porque les propone lo que ella tiene como propio, una visión global del hombre, ¿sí? Donde cada hombre que es miembro de una sociedad a la que pertenece, pero donde cada hombre miembro de esa sociedad pertenece a la humanidad entera, y no solo a este o aquel hombre, sino a todos los hombres, y todos están llamados a desarrollarse plenamente. Ciertamente, las civilizaciones nacen, crecen y mueren, como las olas del mar, pero en el reflujo de la marea se va avanzando. Cada una, poco a poco, en la arena de la playa misma, va haciendo avanzar a la humanidad a través de la historia. Nosotros somos herederos de generaciones pasadas y nos hemos beneficiado del legado de ellos, de su trabajo, y por eso estamos obligados con todos y no podemos ni
cerrarnos al círculo de nuestra familia ni cerrarnos al círculo de la humanidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar condiciones para que todos los hombres se desarrollen plenamente. Seguimos bordando sobre el mismo tema. Entonces, el desarrollo se puede medir desde diferentes partes. Lo puedes medir perdón, oigo, veo por ahí un mensaje de que se oye mal. Me avisan, por favor. El desarrollo se puede medir por el desarrollo económico, es decir, por la cantidad de bienes que el hombre produce y que una sociedad puede producir. En la medida en que satisfacemos esta condición, estamos desarrollando la situación económica del país, de nuestra comunidad, y evidentemente, en el término más estricto, en el desarrollo de nuestras propias familias. Cuando un padre, una madre sale a trabajar, lo que quiere es conseguir una serie de bienes que hagan posible que su familia se desarrolle en plenitud. Si estos bienes producen o se producen, son bienes económicos. Y hay muchos bienes económicos, ustedes los conocen. Los zapatos, los pantalones, las camisas, la comida que comemos. Hay bienes que se producen. Y esos bienes económicos se producen y tienen un pequeño problemita. Cuestan. Mientras más, sin meterme en la teoría económica, mientras más hay de un bien, su precio es menor. Mientras menos hay de un bien, su precio es mayor. Entonces, la economía se rige por un desarrollo de eficiencias, es decir, por la velocidad que tenemos nosotros para producir bienes, le voy a cambiar la palabra, satisfactores que la gente está demandando. Por ejemplo, no solo producimos cosas para comer, sino también producimos cosas para que los demás puedan producir más. Los maestros deben de intentar producir en sus alumnos el desarrollo pleno de sus capacidades y sus potencialidades para que sean más capaces de valerse por sí mismo y de servir a la comunidad en su plenitud. Entonces, hablemos del desarrollo económico como la capacidad que tenemos para producir satisfactores para ser o mejor, o más adecuada, o más próspera la vida de las personas y de sus comunidades. Eso nos mete en un problema serio, porque a veces no producimos para eso. A veces producimos para satisfacernos nosotros mismos. Y no tomamos en cuenta a los demás. En economía eso se llama de manera diferente, ¿no? Hay quienes invierten, quienes se arriesgan, trabajan, producen, generan trabajo a los demás, arriesgan su trabajo. Y hay quienes no hacen eso, especulan, concentran, acaparan,
se aprovechan del trabajo de los demás para sacar provecho exclusivamente sin producir el bien. Entonces, cuando hablamos de desarrollo económico, tenemos que hablar de ese conjunto de capacidades que debe de tener la persona, la familia y la sociedad para producir los bienes y satisfactores que necesitan para vivir. Y no solo para vivir, sino para vivir bien y vivir dignamente. Porque a veces creemos que el desarrollo o el poder vivir simple y sencillamente es con que tengas los satisfactores indispensables para que vivas. Y entonces a mí a veces en la noche me da mucha preocupación cuando me siento a ver la televisión y nos sentamos en la televisión y veo que me ofrecen una rica hamburguesa y un rico pedazo de pan y unas ricas tortillas y unas ricas X, Z, Y, y me pregunto, ¿y cuántas familias que están viendo la televisión en este momento están logrando satisfacer todas sus necesidades? ¿Cuántos hombres y mujeres irán hoy a la cama con el estómago saciado, con la capacidad para poder rehacer y rehacer sus propias fuerzas? Entonces, ya dije, una necesidad es el desarrollo económico. Podemos meter la capacidad de desarrollo económico. Otro es el desarrollo intelectual. Es decir, la capacidad que tenemos para poder desarrollar aquello que nos hace más útiles ante nuestra sociedad y ante nosotros mismos. Leemos, estudiamos, investigamos, escribimos, transmitimos ideas. Todo eso lleva ¿a qué? A nuestra formación espiritual como personas, pero también porque ese es un satisfactor que produce bienes que la sociedad necesita. En la medida en que yo produzco estos bienes, también la sociedad se beneficia de ellos. Entonces, hay un desarrollo intelectual, hay un desarrollo en términos de justicia. Este es un tema importante. ¿Cómo definirían ustedes la justicia? Pues vamos a decirla de una manera muy sencillita, ¿no? La primera y de la forma más vulgar de la justicia, el darle a cada quien lo que legítimamente le corresponde. Y en el término de la justicia, ni siempre logramos la amplitud de la justicia para todos, y a veces nuestro desarrollo se siente atrasado. Entonces les voy a decir una pregunta en términos de desarrollo de justicia. ¿Se han puesto a pensar ustedes cuánta gente está en las cárceles sin que se les haya emitido un solo dictamen de juicio? Hay gente que se pasa los días en las cárceles, los meses y los años sin que les hayan dado una sentencia que les diga si son culpables o inocentes.
Si eso es desarrollo en la justicia, eso es criminal. Tengan ustedes a la gente fuera de su casa, fuera de su familia, aislados, sufriendo privaciones, sin que un juez determine y manifieste, ¿no?, si la causa por la que estás detenido es real o es falsa. Nada más para que se asombren ustedes en el tema de México, el 70% de las gentes que están en las cárceles hoy todavía no tienen un juicio asegurado. La mayoría está fuera, está en la cárcel y su juicio está en proceso. Y así se pueden pasar los días. Entonces, también necesitamos un desarrollo en el orden de la justicia. Es decir, en que cada quien reciba condiciones propias, adecuadas a su propia persona. Híjole. Yo estudié ciencias políticas. Mi papá era un empresario, pues yo digo que exitoso. Había heredado también de mi abuelo esa capacidad empresarial y eran exitosos. Y Chin era el mayor de los hijos de mi papá. Entonces un día, terminando ya mi prepa, me agarró mi papá y me llamó y me dijo: oye, Alfonso, ¿y qué vas a estudiar? Yo creo, mi papá siempre había tenido la aspiración, él personalmente, de estudiar Derecho. Dije: no, papá, yo voy a estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública. Mi papá pegó un brinco inconmensurable y me dijo: Alfonso, tú político, no puede ser, Alfonso. La política está llena de gente indecente. Tú no te puedes meter a la política. Reflexioné lo que decía mi papá. Si la política está llena de gente indecente es porque la gente decente no se mete en política. Y como no se mete en política, nos gobiernan los indecentes. Tenemos un desarrollo político. Pero, ¿qué es el desarrollo de la política? Fíjense, Santo Tomás de Aquino definió a la política como la materia más alta de la ética. Híjole, ¿y qué estudia la ética? La ética estudia la bondad o la maldad de los actos humanos. Ah, carambas, ya se complicó la cosa. Entonces, la política no puede más que comportarse o no debe más que comportarse dentro de la esfera de la bondad de los actos humanos. ¿Cuál es el mayor acto humano al que se puede proponerse uno dentro de la política? Y entonces el tema surge y explota de repente. Ya lo habíamos visto al principio. El bien común. Procurar el pleno desarrollo de la persona y de todas las personas. ¿Y esto cómo se logra?
creando las condiciones necesarias para que las personas se desarrollen. Se les ocurren algunas condiciones importantes. Sí, Santo Tomás siguió a Aristóteles en la política, y la perfeccionó. Voy a decir algunas condiciones importantes sobre la política y sobre esto. Pero primero me voy a preguntar, que nadie los engañe, que nadie los engañe. La búsqueda del bien común es el desarrollo pleno de la persona. Ese es el bien común. Pero quien trabaja en política, trabaja creando condiciones para el pleno desarrollo de la persona. Y aguas, porque puede haber dos confusiones fuertísimas en el terreno de la política. La primera confusión es creer que el bien común es la comunidad de bienes. Esto es que el bien común es el bien que yo me propongo y que trato de imponérselos de manera generalizada para todos. Y vuelvo a decir, el pleno desarrollo de la persona humana, que es el bien común, no te lo puedo yo imponer a ninguno de ustedes que me están oyendo. Si yo lo intentara imponer, sería un dictador que, por ejemplo, me parara yo todos los días en la mañana y hablara un discurso y dijera cómo quiero que la sociedad se porte. Y los que me critican, que se vayan al caño. No, el bien común es el conjunto de condiciones que permiten a la persona que se desarrolle. ¿Jugamos con algunas de estas condiciones? Vamos a estas condiciones. ¿Qué necesitamos para que tú te desarrolles como persona plenamente? Necesitas condiciones de paz. Porque solo en las condiciones de paz se dan las condiciones de orden. Entonces yo necesito crearte condiciones para que tú, Luis, Ángel, Pedro, Olga, Margarita, Mercedes, José Ignacio, X, Z, Y, pueda tener condiciones de paz. Una de las condiciones fundamentales del bien común es que tengas tú condiciones de paz. Y esas condiciones de paz no son cualquiera. Son condiciones que me permitan a mí hacer algunas cosas importantes. Por ejemplo, tener la seguridad de que al salir de mi casa puedo ir con tranquilidad a mi trabajo y tener, en la medida de lo posible, la seguridad que voy a regresar sano y salvo por la noche a mi casa. La condición de paz considera que si vas a ir a la escuela a tus hijos, tengan las posibilidades de regresar a tu casa. Las condiciones de paz consideran que si vas a ir al mercado, tengas la consideración de que puedas comprar lo que necesitas en el mercado y no que vayas a perder la bolsa en el camino y no vaya a ser que la vida. Las condiciones de paz consideran que si voy a ir caminando por la calle, no voy a sentir la agresión de nadie, ni nadie me va a violentar. Entonces, las condiciones de paz son
condiciones fundamentales para el desarrollo de la persona. Yo te diría, es una condición fundamental, sine qua non, para que la persona alcance su pleno desarrollo. Se necesita de la paz, de la tranquilidad de todos y de cada uno. Esa condición de paz tiene que ir aderezada con otro fenómeno. Fíjate nada más. Una condición de pleno y absoluto respeto a la vida de la persona. Porque si tú no tienes condiciones de respeto para la vida de la persona, las demás condiciones no existen. Sin vida no hay necesidad de paz. Sin vida no hay necesidad de justicia. Sin vida no hay necesidad de desarrollo. Sin vida no hay necesidad nada de lo que tienes alrededor. Entonces, una condición fundamental para el desarrollo del bien común es las condiciones de vida. Pero aguas, una condición de vida que me permita no solo vivir como aquel pavo que me voy a cenar en Año Nuevo, sino que me permita vivir como persona y dignamente. Un día tuve una discusión seria con mi mujer. Me decía, oye, no te puedes quejar, Alfonso. Tú todo lo tienes. Tienes todo lo indispensable para vivir y no te puedes quejar. Yo todos los días le pido al Señor porque no nos falte lo indispensable para vivir. Y entonces le dije, ay, mujer, tenemos un error. También le tienes que pedir lo accesorio. No solo lo indispensable, sino también lo accesorio, lo que haga un poquito mejor mi vida. Que pueda yo tener acceso a poder comprar mis libros. Pueda yo tener acceso a poder satisfacer algunas otras necesidades. Es decir, el tema es, no solo necesito condiciones de vida, sino condiciones de vida digna. Mientras no se den las condiciones de vida digna, las condiciones de vida se vuelven prácticamente una utopía. Y si no, vean cuántos de nuestras gentes en estos momentos viven condiciones horribles de vida y de vida digna. No se han fijado ustedes, pero con este tema de la pandemia, existe una gran cantidad de personas que se han quedado sin trabajo y sin las posibilidades de poder satisfacer las necesidades más indispensables de ellos y de sus familias. Esas personas no pueden vivir dignamente. Y mientras la gente no viva dignamente, las condiciones de vida son limitadas y yo diría, son agresivas contra la misma persona. Pero también necesitamos otro tipo de condiciones. Necesitamos condiciones que permitan mi capacidad de libre iniciativa económica. Decía Juan Pablo II, hoy santo, no se puede aspirar en este mundo a limitarle a la persona sus capacidades de libre iniciativa económica, porque en la medida en que tú le cortas las capacidades de libre iniciativa económica, también le cortas las capacidades de libertad.
Y es cierto, en la medida en que todo está cuestionado, imagínate, ¿no? Aquel fulano que recibe 4,000 pesos, ¿será de beca o será de pensión o será de regalo? ¿O será de compra? Porque como no tienes más que esos 4,000 pesos que yo te doy, si yo te los quito, te quedas fuera del esquema del mundo. Por lo tanto, te los voy a dar, pero me tienes que votar por mí. Imagínense el caso. Bueno, imagínense ahora el caso de la pandemia. Impresionante. El gobierno saca una paginita para decirle a la gente que se puede inscribir para poder lograr la vacuna. No voy a cuestionar ahorita el escrito ya, creyeron que se vacunaron. Y entonces estamos creando condiciones verdaderamente estúpidas, donde estamos limitando la libertad y la capacidad de las personas. Y eso se genera de una manera importante, grave. Entonces necesitamos condiciones para que la gente pueda ejercer su libre iniciativa económica, no teniendo empresas, no esto, sino que pueda tener oportunidades de optar dónde trabajar y cómo trabajar, que pueda desarrollar los bienes que ella necesita, tanto para él como para su familia. Decía Juan Pablo II, mientras no logremos esto, no podremos lograr que la gente ejerza consigo mismo la libertad. Y necesitamos entonces crear esas condiciones de vida económica suficientes. Pero ya me metí con las vacunas, ¿no? ¿Ustedes creen que la gente no necesita condiciones de salud? ¿Cómo puedes vivir dignamente si no tienes condiciones de salud? O condiciones para que satisfagas y evites que enfermes. Entonces, esas condiciones de salud te las tienes que tener a la mano. Es una condición del bien común. Imagínate, ¿sí? Si tienes un hijo enfermo y no le puedes dar los medicamentos que se necesitan. O imagínate que eres una persona que no tiene seguro social y por lo tanto no tienes acceso a los servicios médicos. O imagínate que vives en una comunidad alejada donde no hay hospitales. Es decir, las condiciones para que la persona se desarrolle también tienen que condensar esas condiciones de salud. También tienes que tener condiciones para crear una familia. Es decir, el ser no necesita de las familias. Empezamos porque era un ser eminentemente social. Entonces tú tienes que tener condiciones para vivir en familia, para tener una familia, para desarrollarte en una familia. Si no existen esto, esas condiciones son inválidas en el desarrollo propio de la persona.
También necesitamos condiciones de libertad de asociación. ¿Por qué? Porque si no puedes tú convivir, reunirte, agremiarte con los demás, está difícil que llenes también el espectro de tu vida. No sé si ustedes lo han notado ahora, pero con el tema de la pandemia y el tema en el que nos vemos todos obligaditos a través de nuestros aparatitos estos digitales, llámense computadoras, llámense tablets, ¿ya? Con el pretexto de la sana distancia y el quédate en casa, que no voy a discutir que sean buenos o malos, simplemente voy a decir cómo nos hace falta la convivencia con otros, intercambiar las ideas con los demás. Bueno, hasta el apapacho hace falta. El que te digan, te aprecio. El que la necesidad del abrazo de tus amigos. Bueno, eso, hasta la necesidad de tomarte una buena copa de vino. Es decir, necesitamos condiciones que permitan a la gente convivir social y aparte agremiarse socialmente para defender sus propios intereses. Porque la sociedad se complica en la medida en que hay una gran cantidad de cuerpos intermedios. Llámenle sindicatos, llámales cámaras, llámenle asociaciones. Es decir, grupos donde las personas se reúnen no solo por el hecho de reunirse, sino para intercambiar ideas y brindarse apoyo. Entonces, una condición para el desarrollo de las personas es crear condiciones de la libertad de asociación. Si no tienes condiciones para la libertad de asociación, entonces te vas a encontrar limitado incluso en el intercambio de las ideas y entre el intercambio de las ideas en el propio la limitación de tu crecimiento personal. Y esto nos lleva a otras preguntas más importantes. Si es el conjunto de condiciones, carambas, ya nos metimos en un verdadero problema. Ya nos metimos en un verdadero problema porque entonces hablar del desarrollo no es hablar de una entelequia. Hablar del desarrollo es hablar de una serie de cuestiones en las cuales la sociedad debe de participar. Me voy a remitir de nuevo a Juan Pablo II. Pero antes me voy a remitir a otro santo, San Juan 23. La manera más clara de definir la democracia es la participación. No es el voto, es la participación. Si no participas, no puedes exigir ni democracia ni nada. Entonces, el tema es fundamental. El tema de la participación es un tema clave para la adquisición del bien común. Si no hay participación, no hay democracia, pero tampoco hay condiciones para crear el bien común. Lo voy a poner desde cosas muy sencillitas, ¿eh? Imagínense
Si no participamos, pues a veces no llega ni la pavimentación a la casa, ni el agua, ni el alumbrado. Y en las noches tienes que salir con un fusil para defenderte porque todo está oscuro, o para buscar a tu familia. Es decir, hay desde las cosas más pequeñas necesitan de la participación de todos y cada uno de nosotros. La democracia no se reduce al hecho de la emisión de un voto. La democracia se construye a partir de la participación de las personas. Y esto te coloca en varios retos. Porque participar significa comprometerte. Participar significa optar para. No sé si se les ha sucedido a ustedes cuando está uno en mismos, nos encontramos con gente muy simpática. Se hace una propuesta y hay gente que están a favor y están en contra, otros, lo cual es legítimo. Y hay unos que les gusta fingir que no se van a comprometer con nada. Y entonces dicen, yo me abstengo. Les voy a platicar una anécdota pasada para entender bien lo que pasa en estos días a veces. En el año de 1988 se dan las elecciones generales en la República. No existía un INE. Quien certificaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación era un Manuel Barlet. Y se dan las elecciones, se emiten los votos, finalmente en la noche no hay resultados, se cae el sistema de contabilidad. Independientemente de esto, después de un día se define que hay un ganador, pero como no existe INE, la declaratoria, la calificación de las elecciones la hacía la Cámara de Diputados. Y entonces sucede que se enfrentan, llegan a la Cámara de Diputados tres grupos políticos: el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el llamado Frente Democrático Nacional. Y todos tienen una posición frente a quién va a ser el presidente. Evidentemente el PRI, que tiene casi el 55% de los votos, está ahí. El Frente Democrático Nacional, que tiene aproximadamente el 20% de los votos, está ahí. Y el Partido Acción Nacional, que tiene aproximadamente el 25% de los votos, está ahí. Viene la reunión del Consejo, del Congreso, y votan los diputados. Y en el momento de votar para calificar la elección, votan los priistas diciendo el presidente electo es Carlos Salinas Gortari. Acción Nacional vota diciendo no es el presidente electo, no hay condiciones para esto. Y el Frente Democrático Nacional dice, yo me abstengo y no voto. Va a suceder algo curiosísimo. Con el 55% de los votos,
el presidente de la República es electo por la Cámara de Diputados, que es la que representa esto, por el 70% de los votos. ¿Por qué? Porque los votos que cuentan son los votos que se emiten, no las abstenciones. Primera lección. Nunca te abstengas. La abstención siempre es un voto en favor de alguien. Siempre es un voto en favor de alguien. Y eso te lleva entonces a una cuestión muy sencilla de lo que yo decía. La participación no solo es votar, es saber tomar decisiones, es involucrarte en la decisión y es definirte a favor de una decisión, la que sea, buena o mala. Eso no te corresponde la calificación. Tú nunca vas a tomar una decisión que pienses que es la mala, ¿eh? Olvídense, todo mundo pensamos y tomamos decisiones que pensamos que es la buena. No hay loco que coma lumbre. Si te abstienes es porque estás favoreciendo a alguien. Habiendo sentado, ¿qué es el desarrollo? Cómo el desarrollo es parte integral, fundamental del bien común, nos tenemos que meter a una cuestión fundamental, que es una política pública. Porque por ahí venía el tema, ¿no? ¿Cuáles son las políticas públicas? Las políticas públicas son muy importantes. Primero, porque te voy a decir, y que no los engañen, en la doctrina social de la Iglesia hay dos cosas que son fundamentales: principios y criterios de acción. Los principios ya los enumeramos al principio. ¿Recuerdan? El principio de la dignidad de la persona humana, el principio de la solidaridad, de la subsidiariedad y el principio del bien común. Pero hay también criterios de acción. Aquí hay un papa maravilloso, Juan XXIII, que escribió una encíclica bellísima que se llama Pacem in Terris, paz en la tierra. Y contrario a lo que piensan muchos, hoy hay una discusión enorme entre los derechos humanos y los derechos de la persona. Bueno, pues yo les voy a dar cuáles son los criterios de acción fundamentales. Los criterios de acción fundamentales son los derechos de la persona. Es que no hable de derechos humanos, ¿eh? Porque hoy todo el mundo cree que los derechos humanos, quién sabe quién no. Los derechos de la persona. Derecho a la vida, derecho a la paz, derecho a la familia, derecho a la libertad económica, derecho a la libertad de pensamiento, derecho a la libertad de opinión, derecho a la educación. Estos son criterios que tenemos que respetar en la vida política. No importa, fíjense lo que estoy diciendo aquí, no importa el color de los partidos, lo fundamental es qué tan comprometidos están con estos criterios. Tú puedes votar por un partido o por otro. Lo que no te puedes dar el lujo es de votar con el que esté en contra de estos criterios. Porque estos criterios, cuando están en contra, van básicamente en contra de los 4 principios. Entonces, tomando ese parámetro tan importante, decimos, las políticas públicas son instrumentos del Estado. Son instrumentos del Estado
para promover y desarrollar una determinada actividad en favor de la población o de una parte de ella. En México dice un dicho constitucional, un artículo constitucional que dice, en México no se puede dar gasto, no se puede dar gasto que no esté asentado claramente el por qué y el para qué. Es decir, el gobierno no puede gastar dinero en lo que se le ocurra. Tiene que decir qué se le ocurre y por qué se le ocurrió, el qué y para qué. Imagínense que yo pienso que en la República Mexicana se me ocurre que me debo de gastar 32,000 millones de pesos en crear un tren para que desarrolle la zona de Palenque y el ranchito y el hotel y, y, y pueda llegar hasta Cancún, porque pues necesitamos un tren para allá. Oye, ¿y dónde va a empezar el tren? Ah, quién sabe. Lo vamos a empezar en el estado de Tabasco. Oye, ¿y cómo vas a llevar los pasajeros al estado de Tabasco? Para que puedan tomar el tren. ¿Qué lo vas a conectar con otro tren que vaya de México a Tabasco? ¿O vaya de Veracruz a Tabasco? ¿O vaya de Oaxaca a Tabasco? ¿O vaya? No. Es que es el tren que va a dar servicio a las comunidades de la selva. Sí, mijo, ¿y cómo vas a conectar ese tren? ¿Dónde están los insumos que van a hacer que les llegue la gente? Ah, bueno, pues a lo mejor se me ocurre construir carreteras mañana para abastecer el tren. Oye, pero no te has dado cuenta. Por ejemplo, hay otras carreteras en México que están saturadas de camiones y que podríamos transportar mayores mercancías a través de vías férreas. No, pero es que ese tren es importante. Bueno, entonces yo defino una política pública y digo, vamos a crear un sistema de comunicaciones que le voy a denominar el tren indígena, y este tren indígena lo voy a financiar con recursos públicos y yo pienso que algún día beneficia a la población de esa zona. Entonces decido orientar un dinero. ¿De qué estamos hablando? No de una política pública, sino de un gasto público. Bueno, pero imagínense ustedes que sucede de manera diferente. Que tenemos un problema de pandemia y que me encuentro ante un problema muy serio, muy grave, un problema de salud. Y necesito comprar unas vacunas que ayuden a la gente a poderle hacer frente a la pandemia. Ah, pues muy buena idea. Oye, tú, eso es maravilloso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, pues para eso se necesitan algunas cosas importantes. La primera, necesito quién va a distribuir las vacunas. Ay, pero antes de eso necesito quién las produce y quién me las vende.
Ah, muy bien. Oye, ¿y cuánto me va a costar esto? Ah, pues no sé. Ah, entonces piensas comprar algo que no sabes cuánto te va a costar. Con razón no has comprado ninguna. Con razón las únicas que has aplicado son las que te regalaron como muestras para probar el efecto en la población. No has definido eso. Y no has definido eso porque no has definido ni cuánto necesitas, ni para cuándo lo necesitas, ni a través de quién vas a hacer la distribución de todo eso que necesitas. Anteriormente en México, por ejemplo, había un programa que se llamaba el Seguro Popular. A través del Seguro Popular tú podías distribuir rápidamente productos o recursos, la gente se inscribía y esos podían llegar a cualquier clínica y en cualquier clínica recibir el recurso y la vacunación que necesitaban. O la satisfacción del, ay, pero es que ese ya lo cerré. A ver, me voy a regresar un momentito. Acabo de describir que no es una política pública. Una política pública es una determinación de un gobierno. Una política pública es una determinación de un gobierno para satisfacer una determinada situación, problema o necesidad de una población. Entonces, una política pública es una decisión de gobierno. ¿Para qué? Para resolver un problema, una necesidad, una urgencia de la población. Por ejemplo, una política pública puede ser una necesidad de educación. Y para eso entonces decido definir qué necesito para la educación. Necesito escuelas, necesito maestros, necesito programas, necesito esto, y eso requiere una cantidad de recursos. Y voy a tomar todavía otro elemento. No solo la cantidad de recursos que yo necesito, sino a quién sí voy a financiar y a quién no voy a financiar. Porque a lo mejor mi objeto es financiar el desarrollo de la educación desde lo preescolar hasta la educación media superior. Y esa será mi prioridad. Y entonces generaré recursos o desviaré recursos económicos del presupuesto federal para gastarlo en eso. Y no solo, sino la política pública dirá cuándo, dónde, en qué cantidades y mediante qué elementos voy a llevar a cabo esa distribución. Entonces, una política pública, vuelvo a decir, es una decisión de gobierno. Pero espérate tantito. Tú no puedes disponer del dinero del gobierno nada más porque tú querías ese dinero para financiar un proyecto muy loable, que es la educación. Necesitas que quien autoriza el gasto lo autoriza y diga las condiciones
mediante las cuales se puede autorizar. ¿Y quién es ese alguien? No es el presidente de la República. Quien dice a dónde va el presupuesto, quién lo va a usar, bajo qué condiciones y normas, quién es la Cámara de Diputados. Son los diputados los encargados de definir se llama la normatividad de la política pública. Es decir, las leyes que proveen no solo el objetivo y la razón de ser y las condiciones bajo las cuales se deben de hacer las cosas, sino provee también los recursos necesarios para que eso se cumpla. Eso es muy importante, porque ese es fundamentalmente el trabajo de los diputados. El trabajo de los diputados no está en pavimentar calles, en ofrecer regalos, en hacer esto y lo otro, sino en dar claridad mediante el uso de los recursos a las políticas públicas que se necesiten en el gobierno. Y entonces podemos pensar en las políticas públicas adecuadas para resolver algunos problemas fundamentales. Problemas de educación. ¿Y qué lo hacemos? Primero lo hacemos mediante una ley de educación. Y esa ley de educación que plantea una serie de objetivos y también plantea una serie de abstenciones, es decir, plantea dónde no se puede y por qué no se pueden las cosas, y plantea los recursos cada año mediante los cuales va a abastecer esa forma. De tal manera que entonces los diputados se vuelven algo fundamental, algo vital. Son los encargados de hacer la norma, de sancionar el gasto y de vigilar que se cumpla. Por ejemplo, en México, cada año, el gobierno está obligado a entregar una cuenta pública y a decir en qué se gastó el dinero. Y si no se lo gastó de acuerdo a lo que dispuso la Cámara de Diputados, entonces tendrá que sancionar a quien ejerció el gasto y no respetó la norma. Esto se vuelve, por ejemplo, en este momento, un problema difícil en nuestro país. Porque en este momento el presidente de la República tiene una mayoría en la Cámara de Diputados y ellos son los que van a sancionar o sancionan el gasto que hizo el presidente. Este año vamos a tener elecciones para diputados. Esto implica que si el presidente sigue contando con mayoría o no contando con mayoría, el destino de los bienes públicos puede cambiar. Y esto es importante. Las políticas públicas son aquellas decisiones fundamentales de gobierno y están metidas dentro, vuelvo a decir, dentro de algo que es fundamental, el programa de gobierno.
El programa, el tema está muy sencillo. La Constitución mexicana obliga a que el presidente de la República presente un plan de desarrollo a más tardar en el mes de mayo siguiente a su toma de posición. El de este año el de este sexenio, que va a regir todo el sexenio, es decir, que va a decir todas las políticas públicas que se van a hacer para lograr el pleno desarrollo del país, se presentó en mayo del año pasado, del 2019. ¿Cuántas hojas tenía? 48. Y no tenía un solo proyecto. Alguien preguntó hace un momentito, ¿cuál es la diferencia entre una política pública y una política social? Hay una diferencia fundamental. La política pública son las acciones hacia donde se dirige la actividad del gobierno. La política social se dirige hacia la atención de las causas sociales. Voy a diferenciar. Una política social puede ser una política de derechos humanos. Es decir, una política social orientada a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país, que fundamentalmente debe de estar orientada a evitar los abusos del poder sobre las personas. Es una política social. Otra política social que no es el uso del recurso público. Una política social debe de ser, o se puede plantear, el hecho de ayudar a que las comunidades indígenas o pueblos originarios puedan alcanzar la igualdad de condiciones del resto de la sociedad. Fíjense bien, para eso necesito no tanto de los recursos públicos, sino de las acciones de gobierno. Para la política pública necesito de los recursos del propio gobierno. Y entonces estamos jugando en dos canchas muy diferentes. La de hacia dónde quiero ir y la de con qué recursos voy a moverme para lograr determinados objetivos. Esta diferencia es muy importante a la hora de entrar en el debate de las ideas y en el debate del proceso político, porque una política social puede ser y debe de ser, y se define así, si las energías deben de ser limpias, y entonces yo, a través de una política social, daré los hechos de la ley para que se pueda generar energía limpia. La política pública será qué recursos económicos se requieren por parte del Estado para que el Estado genere esa política limpia dentro de las áreas de su influencia. Y la política social dentro del área política para todos los demás, ¿no? Entonces, claro que a ver, a una pregunta que me acaban de hacerles una respuesta muy clara. Un partido político
aspira a ser norma de derecho, fíjense bien, a ser norma de derecho o derecho vigente su proyecto de gobierno. Entonces, en el proyecto de gobierno están las políticas sociales del gobierno. Es decir, qué áreas debe de hacer y cómo lo debe de hacer. ¿Sí? La política pública estará orientada a con qué, cuándo y dónde se van a hacer esas cosas. Entonces, evidentemente, las políticas sociales están ligadas a ese proyecto de gobierno. Si ese proyecto de gobierno decide que la energía eléctrica debe de ser por combustóleo, pues quememos más combustóleo. Y entonces haremos una serie de medidas para que no se generen otro tipo de acciones. Y como política pública, daré recursos para que se hagan más plantas que hagan y produzcan más hidrocarburos y generen los recursos necesarios para producir esa energía eléctrica. ¿Sí me explico? En el imaginario están las políticas sociales. ¿Qué quiero? ¿Cómo deseo? ¿Cómo me imagino un país? La política social va orientada a la imaginación de mi país. La política pública va orientada a las acciones concretas para lograr ese imaginario de país que yo me meto. Entonces, cuando nos metemos en el tema de las políticas públicas, sí, Juan XXIII era tremendo. Es un papa que pocos estudiamos. Pero decía, en la política no puede haber improvisados. No solo se basta de buenas intenciones. Se necesita la capacidad técnica y científica para hacer las cosas. Ya no, pacem in terris. O lean a la Mate de Magistra, donde dice claramente la responsabilidad de los laicos está en el ejercicio de las cuestiones temporales. Ahí es donde a mí me fascina la frase. Si tú crees en Cristo, te vas a comportar de acuerdo a lo que Cristo dice. Si no crees en Cristo, ya valiste, te vas a comportar de acuerdo a lo que se te pegue la gana. Ya. El problema está en una cuestión muy sencilla, para los católicos y para los no católicos. El problema es sencillo, la fe tiene consecuencias. Si crees de acuerdo a la doctrina de la iglesia, te vas a comportar de acuerdo a ella. Pero si te crees de acuerdo a la fama, al poder, a la gloria, al dinero, pues te vas a comportar de acuerdo a eso que crees. Te voy a poner un presidente de la República que dijo, ya estoy harto. No creo que lo mejor para el país sea vivir ni en el castillo de Chapultepec, ni en Palacio Nacional. Necesitamos un gobierno austero, un gobierno que no tenga el boato del palacio y del castillo. Por lo tanto,
compremos el rancho de la Hormiga y construyamos ahí la casa presidencial. Y hizo una casa que se llama Los Pinos, porque había unos pinos ahí. Y entonces decidió que un presidente de la República debía de ser austero y no debía de vivir en un palacio y en un castillo. Luego hubo otro presidente austero que dijo, es preferible vivir austeramente en un palacio, ¿sí?, que en una casa. Maestro Alfonso, muchas gracias. ¿Gusta cerrar la idea para que dejar unos minutos para preguntas? Y vamos para allá. Entonces, vuelvo a centrar. Las políticas públicas son decisiones de gobierno respecto a lo que debe de hacer y se mueve en una institucionalidad. Atacar, resolver o promover una solución a un proyecto o a un problema. Las políticas sociales se dirigen hacia el imaginario de dónde y cómo, ¿no?, pretendo hacer del país X proyecto. Una política social puede ser política energética, puede ser política económica, por ejemplo, un tratado de libre comercio, esto, el otro. La política pública me dirá en dónde apretaré yo para mejorar las condiciones y esto se pueda lograr de manera más rápida. Concluiría yo muy sencillamente. La búsqueda del bien común es la búsqueda del desarrollo integral de la persona. Y el desarrollo integral de la persona se define a partir de políticas públicas certeras y de criterios claros de política social. Concluiría, para los católicos, esto está basado muy fácilmente en 4 principios normativos que ya mencioné sobre el bien común, la dignidad de la persona, la solidaridad y la subsidiariedad, y unos criterios de acción. El respeto integral a los derechos de la persona humana. Muy amables, gracias. Abierto a sus preguntas. Muchas gracias, maestro. Voy a comentar un poco las que ya se escribieron, ¿no? Las comento completas, le dejo unos minutos para contestar. Mientras tanto, pueden escribir sus preguntas o si gustan, levantar la mano para abrirlas al micrófono. Les comento un poco. Luis Leonardo nos pregunta que cuáles eran los versículos o las frases de la Populorum Progressium que usted mencionó. José Quesada, ¿no?, pregunta, ¿siguió Santo Tomás a Aristóteles en considerar a la política al igual que la ética? Y pregunta también, ¿nos puede aclarar por qué Aristóteles decía que el hombre era animal político por naturaleza? Y también pregunta, ¿es la vacunación un bien común? Me refiero a vacunar a todos sin distinción con una vacuna efectiva. Juan Raúl Salazar nos menciona que desde el 2009 perdió las condiciones de vida digna al perder su empleo en una empresa pública del sector eléctrico y que hasta hoy sus demandas laborales por rescindir el daño no operan, junto con otras 44,000 personas. Aún así, continúo buscando realizar mi propia dignidad humana, buscando el bien común. Donatiu Porras señala que las condiciones de desarrollo personal para el bien común de todas y cada uno de nosotros busca el crecimiento de todos. Y también menciona el análisis cualitativo y cuantitativo de todos los proyectos para llegar a un buen puerto. La economía en la política es muy importante, ingresos y egresos.
Alejandra Morales nos menciona que está de acuerdo con usted, la pandemia nos ha obligado quizá a valorar esas pequeñas acciones que dan sentido a la vida. Un abrazo es un apapacho que ahora se valora más. Marco Solís señala cuál es la diferencia entre política pública y política social. Él ya nos lo ha comentado. Y de Alejandro Morales, pero los juicios políticos son meras simulaciones, hace un comentario. Y Rosy Pérez señala que es imperante que quienes nos representen sean personas comprometidas en el bien común, que trabajen en realidad, creando esas condiciones en dignidad al ser humano. Adelante, maestro. Gracias. Bueno, miren, de la Populorum Progressium, híjole, yo no me atrevería a decir cuántos, pero sí puedo decirte que los que yo cité están en el 14, 15, 16 y 17 de la Populorum Progressium. ¿Sí? Es una respuesta muy concreta a qué versículo. Sí, Santo Tomás sigue a Aristóteles en muchísimo. En el tema de la política, sí sigue a Aristóteles, pero lo rebasa. Lo rebasa. Hay un libro muy interesante, porque Santo Tomás, al escribir esto, en el premio a la política de Aristóteles, fija muy claramente algunas cosas respecto a la política, pero me voy a meter en tres puntos muy importantes. Así como Aristóteles y evidentemente Platón habían definido en términos generales las formas de gobierno, y luego Polibio había tratado de concretar estas formas de gobierno, sobre todo metiendo este tema de la división de los poderes, que es muy importante entenderlo, ¿no? Si no se dividen los poderes, pues sucede lo que está sucediendo hoy, ¿no? El poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto es una manera de control. Santo Tomás mete fundamentalmente el problema de la definición concreta sobre el bien común. Para Santo Tomás, no hay bien común que no sea la promoción absoluta de la persona humana. Y a partir de eso pues, se desgajan muchas cuestiones. No sé si contesté ya adecuadamente, pero ahí vamos ahí. En el siguiente caso, ¿quién fue el presidente de Los Pinos? Pues Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas define que es necesario irse a Los Pinos. A partir de ese momento dejan de ser residencias presidenciales, tanto el castillo de Chapultepec, que detestaba Lázaro Cárdenas también porque ahí había vivido Plutarco Elías Calles, y luego Plutarco también había hecho una ampliación muy grande del Palacio Nacional. Entonces, Cárdenas, se oye hasta sarcasmo, ¿no? Cárdenas optó por la austeridad de Los Pinos. Hoy otro optó por la austeridad del Palacio, ¿no? Pero al final de cuentas, eso son divisiones humanas. Ya habíamos definido claramente la política pública y la política social. Yo creo que nosotros hemos perdido la capacidad de entender a los políticos. Lo voy a decir de una manera muy fea. ¿Cómo quieren ustedes tener políticos más decentes si nosotros no somos tan decentes? Es decir, si nosotros no somos capaces de comprometernos. La fe tiene consecuencias. Los políticos se van a seguir moviendo de acuerdo a sus criterios y a su fe.
Y un tema gravísimo el día de hoy, como me tocó a mí en mi momento, esto es cuando nosotros hablamos, se llama así, lo políticamente correcto. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de derechos, pero no hablamos de deberes. Y el excluir los deberes en la política y acentuar los derechos lleva a grandes aberraciones en la práctica humana cotidiana. Creo yo que en política hemos perdido nosotros la noción de esta enorme capacidad que tenemos para poder definir las cosas dentro de un criterio muy señalado de cuáles son los principios y cuáles son los criterios para nuestra acción política, nuestra acción social cotidiana. Y esto es lo que nos ha llevado a una confusión, incluso en las políticas públicas que hoy se están aplicando, ¿no? Yo decía, y me preguntaban hace un momentito, claro, hoy tenemos un problema de pandemia, y un problema de pandemia es un problema grave. El problema de la pandemia, yo estudié seguridad pública hace casi 23 o 24 años. Se van a reír de mí. Las causas más grandes de la seguridad en el mundo son el tráfico de personas. Y ustedes deben de entender claramente eso. ¿Cuántas personas son traficadas en nuestro país y fuera de nuestro país? El tráfico de las armas. Hay un tráfico de armas enorme. Yo me preguntaría si hay una política pública para combatir las armas. El tráfico de armas. El tráfico, ¿sí?, del dinero. El dinero pervierte absolutamente cuando no se maneja. ¿Sí? Las pandemias son un problema de seguridad nacional. Y finalmente, el tema de la seguridad del Estado. Si ustedes me dicen, oye, pero estas 5, no puedes creer que hoy en día sigamos combatiendo sin saber cuáles son las causas de estas benditas pandemias, cuando sabíamos que era un problema de seguridad nacional y un problema de seguridad importante. Entonces, yo te diría, no sé si vacunas más, vacunas menos. Mi posición personal es, nos atacó una pandemia y esa pandemia no funcionó. No funcionó el ataque a ella y no tenemos un criterio definido de cómo atacarla. No sé si me falta otra pregunta por ahí, Mariano. Pues más bien ya son puras felicitaciones de Manuel Garay. Muchas gracias por su presentación. Nora Valencia, muchas gracias. Excelente presentación, muy clara. Karina Ponce, muchas gracias. Excelente ponencia, muy clara, concreta, coincide con usted, ya que el respeto al desarrollo integral de la persona es fundamental para un buen crecimiento del bien común y la dignidad humana, ya que es lo que nos permite crecer en la fe en Jesucristo como católicos. De Rocío Cruz, muy ilustrativo, muchas gracias, buenas noches. De Javier Cano, excelente la exposición de la política social y política pública, buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Y de Manuel Garay, perdón. Buenas noches a todos, nos vemos el jueves, Dios mediante, muy interesante. Y bueno, así ya empiezan a correr todas las felicitaciones a usted, maestro. Muy amables, gracias, buenas noches.